Buenas, ¿escuchan ustedes esa música? Sí, escuchan ustedes esos gritos. Son gritos que dicen monopolio. Ojo, porque la última hora está calentando mucho el ambiente. Vamos a ver qué es lo que nos ha comentado Jeff Gordon. Aparte de otras informaciones en paralelo que tenemos que tratar, de varios filtradores que lo están soltando absolutamente todo. Cualquiera diría que más que filtrar están comunicando, porque ya sabéis que a veces pienso que muchas de estas filtraciones en realidad son comunicados extraoficiales para ir preparando el cuerpo a la gente de ciertos anuncios. Lo hemos visto en el pasado, que ha habido cosas bastante sospechosas, como que por ejemplo Phil Spencer concediera entrevistas a gente que le filtra un montón de contenido. La verdad que es cuanto menos peculiar. Casi uno podría pensar que en realidad no son filtraciones como tal, accidentales ni cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ver eso y otras muchas noticias, porque en el día de hoy las cosas vienen bastante cargadas. Aunque quiero recordaros que en el día de hoy, por ejemplo, también se lanza Replace. No se pierdan ese videojuego, por favor. Más tarde vamos a comentar unas cuantas cositas en el canal, así que estaros atentos. Aparte de que Hades 2 llega para PlayStation y Xbox. Arrancamos con una noticia completamente oficial que se comunicó en el día de ayer, que sorprenderá a muy pocos si habéis seguido este canal, porque Metro 2039 ya es completamente oficial y se anunciará y lo veremos el próximo 16 de abril, tal y como adelantó nuestro padre, el señor Nate de Hate. Este evento pues tendrá lugar bajo el sello de Xbox. Ojo aquí, al final pues sí que comunicó perfectamente toda la información. Eso sí, será un evento plenamente dedicado a este videojuego. No habrá ningún título más aparte de este. Ya si quieren programar otro evento en paralelo, pues es algo completamente distinto, pero será una presentación individual. Esta clase de eventos debo decir que me gustan mucho, todo se ha dicho, porque pueden estar más centradas en mostrarnos todas las cosas que nos va a otorgar el videojuego, y no ves algunas que se te quedan un poco cojas a veces. En fin, sobre todo estamos hablando de un regreso que mucha gente esperaba desde hace ya bastantes años. Pues eso, el próximo día 16 tendrá lugar el evento a las 7 de la tarde, horario peninsular español, 6 en Canarias, en torno a las 12 en horario Ciudad de México, 12 del mediodía, por las dudas. Y el caso es que obviamente puede ser un evento bastante extendido en comparación a otros, donde nos dan apenas un par de minutos de un videojuego. No se ha especificado la duración, pero vamos, podéis esperar que esos 10 minutos aproximadamente puede durar. Y a partir de ahí, pues lo que quieran. Será una de tantas revelaciones individuales que veremos a lo largo del año. Xbox y otras compañías parece que están volviendo a este tipo de eventos. Eventos plenamente dedicados a un título. De hecho, al final del vídeo vamos a hablar sobre otro videojuego que también podría estar presentando PlayStation durante este mes de abril. Aparte de que también parece ser que Wolverine tendrá un evento propio dedicado, según se está rumoreando, aunque de momento no es del todo fiable, pero bueno, lo dejo caer por aquí. Dicho esto, vamos con más cosas. Por cierto, sobre este videojuego Jeff Gordon ha comentado que tendrá sistema Play Anywhere. La compra en Xbox te valdría para consola, PC y teóricamente nube, aunque para la nube suelen llegar las cosas quizá un poco más tarde, no siempre llega de lanzamiento, pero en fin, eso es lo que hay. No se sabe nada de la posibilidad de que llegue al Game Pass, pero vamos, no es ahora mismo problema. El videojuego pues obviamente parece que saldrá en múltiples plataformas, parece que no será un videojuego exclusivo ni temporal ni nada por el estilo, ya lo veremos. Pero hablando de exclusividades y hablando de la información que nos otorga el bueno de Gordon, ojo a esta última hora que os estoy dejando en pantalla. Parece ser que Microsoft internamente ha vuelto a las discusiones sobre videojuegos exclusivos propios de terceros, básicamente volver al viejo mercado de Xbox. Es una posibilidad que se está barajando y contemplando, cosa la cual no debería de sorprendernos, porque ya lo dejó caer la propia presidenta de Xbox, que los planes son los planes hasta que estos cambien, ¿vale? Esto ya no es por la respuesta que le dio a mi tocayo Alejandro en redes sociales, no, es que a nivel declaración oficial ya dejó caer esa posibilidad, que en realidad los planes no son inflexibles, es decir, los planes son muy flexibles a día de hoy. Están cambiando muchas cosas y claro, una vez dice esta declaración y ahora nos comunican que internamente las discusiones ya están ahí, ya han comenzado y apenas lleva un par de meses en el cargo,
pues tenemos que empezar a pensar cosas. Tenemos que empezar a pensar que Xbox realmente quiere de alguna manera reformular la estrategia de los exclusivos. Y no necesariamente una exclusividad parcial de ciertos videojuegos, no, están pensando en ir un poco más allá, al menos eso es lo que comunica aquí. Por supuesto, como sé que estamos en el siglo XXI y hay que explicar las cosas 8 veces porque si no la gente interpreta lo que le da la gana y te lo pone en la boca, lo dejo lo suficientemente claro. Se está discutiendo, se está hablando, cosa la cual es gratis. Que eso acabe fructificando o desembocando en la vuelta de las exclusividades o no es un tema completamente aparte. La proposición, según nos comenta este señor, está encima de la mesa y a partir de ahí pues tendrán que contemplar muchos escenarios. Como por ejemplo, ¿realmente te vale la pena meter videojuegos como exclusivos teniendo en cuenta que la próxima generación vas a vender menos consolas ya por una mera cuestión de precio? Y esto es así, me refiero. En la generación actual tienes la Series S, que te vale 300 pavos. Bueno, ahora un poco más, pero de base te valía eso. Y no has conseguido llegar a una grandísima masa de público como otras plataformas, pues hombre, de cara a una próxima generación, donde no tienes un modelo Series S, sino que tendrás un modelo que te va a costar entre 800 y 1000 euros, pues la cosa ya pinta un panorama mucho más difícil para vender sistemas. Pero bueno, esto es al final la pescadilla que se muerde la cola. Los exclusivos te empujan a comprar un sistema, pero es que si ese sistema no vende lo suficiente, los exclusivos venden poco y entonces al final arruinas una parte del negocio por intentar salvar a la otra. Ahí tienen que hacer una buena medición de tiempos. Pero de hecho, quiero que veáis este detalle que os estoy dejando en pantalla. En las últimas horas ha aparecido en lo que es el menú de Xbox, ha aparecido como una especie de aviso de lanzamiento de Forza Horizon 6. Videojuego el cual, pues ya sabéis que se lanza como exclusivo, ¿vale? De primeras el juego no sale en PlayStation, saldrá a final de año. Eso está completamente anunciado y es completamente oficial. Pero aquí le han vuelto a poner la etiqueta de exclusivo, una etiqueta de la que Xbox lleva huyendo desde hace ya 2 años y poco, ¿vale? Es una etiqueta que evitan. Pues ahora no. Ahora en el perfil de Xbox te aparece el anuncio y te pone pues eso, como videojuegos de Xbox exclusivos. Es como que ya la palabra han vuelto a ponerla ahí. Y esto, repito, esto ya sí es completamente oficial. A mí esto me levanta una especulación. Por supuesto es una cosa meramente personal que ya he comentado en vídeos anteriores. Puede que Xbox siga precisamente el camino de Forza Horizon. Videojuegos que salen primero en Xbox y luego más tarde en PlayStation y Nintendo Switch, cuando quieran llevar alguna cosa, porque últimamente están como muy despacio con ese tema. Yo creo que esa es la posibilidad o el punto medio que más puedo llegar a contemplar. No sé, obviamente pues se puede hablar de que Gears of War y otros videojuegos van a ser exclusivos y todo eso, pero me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis vuestras opiniones acerca de este asunto, porque es un tema bastante denso y que seguramente tengamos que seguir tratando en adelante, pero Xbox parece que hay ciertas cosas que ya contempla. Yo no sé, la verdad, si la exclusividad volverá de forma parcial o completa, o quizá no vuelva directamente, simplemente se acabe la discusión y ya está, pero la cuestión es que esto está encima de la mesa y por supuesto quizá la idea pase por no decir tan rápidamente que un videojuego se lanza en todas las demás plataformas aparte de la tuya, como poniendo a la par que todas. No sé, quizá la estrategia vaya sobre todo enfocado en eso, en dar un poco más de imagen propia a tu marca, a tu consola, a tu sistema en líneas generales. Por cierto, el sistema Xbox parece que también está cambiando en cuanto a nombres, ya que en las últimas horas el bueno de Corden también ha comentado que parece ser el Cloud Gaming, lo que es el sistema de juego en la nube, estaría cambiando. Ojo, pero solamente de nombre. De momento ya sabéis que está nombrado oficialmente como Xbox Cloud Gaming. Pues, según lo que comenta, ahora lo querrían llamar simple y llanamente Play Now. Vamos, básicamente juega ahora. Así es como querrían denominarlo en adelante. No sé, la verdad que estamos hablando simplemente de términos. El sistema como tal, pues obviamente tiene que seguir creciendo. A nivel de infraestructura, el juego en la nube tiene que seguir llegando a múltiples países donde todavía no está disponible. Es algo que de hecho se ha abandonado y que parecía un programa muy ambicioso al principio. Pero claro, creo que Microsoft de alguna manera ha entendido que la nube todavía no está tan preparada y no es tan necesaria en algunos
mercados a día de hoy y querían coger la delantera a prácticamente todas las compañías y de hecho en parte lo hicieron. Lo que pasa es que la gente todavía no tiene una predisposición muy grande al juego en la nube. Hay un público bastante grande que juega ahí, pero sin embargo es un público ínfimo en el mercado general de videojuegos, al menos en el tradicional de videoconsolas. Pero bueno, parece que quieren cambiar algunas cosas y los nombres también serían otras. Es un detalle un tanto menor, pero bueno, yo os traigo por aquí lo que es la información y en adelante veremos si todo esto no acaba en saco roto y se queda pues en un rumor más. Incido en el contexto de toda esta información y de la anterior. La comunica Corden. Y este señor, os caiga mejor, os caiga peor, es uno de los pocos a los que Xbox le concede entrevistas en exclusiva. Y es curiosamente que es una de las personas que más cosas le filtra a Xbox. Yo si fuera una empresa y veo que alguien me está filtrando información, desde luego no les doy una entrevista, o 2, o 20 como han tenido en el tiempo. A mí es que siempre me suena que aquí hay pues un trato informativo un tanto peculiar. Básicamente tú suelta la información y luego ya nosotros la daremos de manera oficial con la gente ya preparada. A mí es a lo que me suena, ¿vale? O sea, yo he visto esto en muchas compañías, en el pasado y en otros ámbitos. De hecho, la información que vamos a tratar ahora tiene que ver con Tom Warren, otro informador que también pues tiene muchas entrevistas con Xbox y también les filtra un montón de cosas. Siempre me ha parecido muy sospechoso. Bien, pues lo que comenta es que internamente Xbox está cambiando Game Pass. Parece ser que la presidenta ha visto, nada más ha llegado, que ese precio es inaccesible, que con ese precio se han cargado el servicio, que no le va a interesar al gran público y que por supuesto cada día más gente va a perder el apego hacia esta suscripción. Y esto es bastante interesante, no porque se hayan dado cuenta, es que es bastante obvio que el servicio de suscripción no está teniendo el atractivo de otras temporadas, pese a que fijaros que en cuanto a videojuegos es una pasada. O sea, vosotros veis los videojuegos que han llegado a Game Pass en los últimos meses y es que se os caen los huevos al suelo, es increíble la cantidad de juegazos. Pero claro, a ese precio pues a mucha gente no le vale la pena, a ese precio pues mucha gente no está dispuesta a pasar por el aro y están buscando fórmulas para que Game Pass vuelva a ser atractivo. Esas fórmulas pasan por quitar Call of Duty, es una posibilidad. Otra fórmula es que tú puedas modelar un Game Pass a gusto, es decir, elegir si en Game Pass, aparte de los videojuegos día 1, quieres otra serie de complementos que solamente han hecho subir el precio. Y eso para mí sería la opción más justa, la verdad, pero es una opción bastante complicada de plantear para una empresa de videojuegos, porque ellos necesitan unos números concretos y exactos, pero bueno, igual sí que lo acaban haciendo. Ya trajimos un vídeo en el canal precisamente proponiendo esa posibilidad, pero en fin, que parece que internamente están cambiando cosas y que Game Pass va a volver a tener un precio atractivo. Y para mí es esto interesante porque la nueva presidenta de Xbox casi no ha mencionado Game Pass en ningún momento. Es como que le daba igual, o eso parecía, pero no, internamente quieren rescatar el servicio de suscripción, quieren traerlo de vuelta por todo lo alto, y eso pasa por mejorar su precio. El catálogo está muy bien, pero el precio es lo que hace de barrera, en este caso. No sé, también en la caja de comentarios me podéis dejar vuestra opinión y valoración acerca de este asunto. Ahora pasamos a hablar de PlayStation, particularmente porque también ha habido una filtración informativa bastante interesante para discutir y analizar. Tiene que ver con la saga God of War. Ojo aquí, porque según ha comentado Tom Henderson, del medio Insider Gaming, parece ser que durante este mes de abril había previsión de mostrar el nuevo videojuego de la franquicia. En este caso, un videojuego que ya sabéis que no estaría protagonizado por Kratos, no, sino que estaría protagonizado por su mujer en la saga nórdica, estaría protagonizado por Falle. Un videojuego que se supone que va a tener dosis de acción mucho más altas, sería un videojuego pues un tanto más frenético y que podría, digamos, coger un nuevo rumbo dentro de la franquicia para que por supuesto tenga un peso narrativo importante, pero para que también vuelva a ser un videojuego más vertical y mucho más activo. Pues lo que comenta básicamente es que este mes de abril era la idea presentarlo en alguna clase de evento.
Un videojuego que previsiblemente llegaría durante el próximo año, durante el 2027. La verdad que este 2026 ya se está quedando un poco complicado el calendario, aunque por supuesto PlayStation podría buscar alguna clase de hueco, pero teniendo en cuenta que el videojuego de Wolverine ya está situado para septiembre y que luego pues en octubre la cosa se va a poner fea y más aún en noviembre con cierto videojuego de Rockstar, claramente 2027 es una fecha más realista, pero bueno, quién sabe si podría haber sorpresas. La cuestión es si esto va a suceder, la cuestión es si va a haber un nuevo lanzamiento, un nuevo anuncio dentro de poco, porque los rumores sobre un evento de PlayStation están siendo demorados y la verdad que tengo bastante ganas de que enseñen alguna cosa adicional y que vuelvan con alguna de estas franquicias, porque el último videojuego de God of War, el videojuego en 2 dimensiones, no ha terminado de calar muy hondo en la comunidad y claro, la gente espera algo nuevo y algo pues un poco más grande. Además, sobre esto hay que comentar otra cosa, y es que PlayStation su evento grande suele hacerlo hacia finales de mayo o principios de junio. Es ahí cuando suele tener su presentación a lo grande y luego ya a veces hay otra en septiembre o no. Ahí ya los planes varían en función del año y del momento y del catálogo que tengan preparado. Pero bueno, sobre este nuevo God of War, por supuesto hay muchas discusiones. Está siempre la polémica cuando en un videojuego cambias al protagonista y pones a otro. Y desde luego la saga God of War lleva el nombre de Kratos por bandera. Esto siempre va a traer discusión, esto siempre va a traer debate, pero a mí en realidad me interesa mucho saber sobre este videojuego y sobre todo verlo en movimiento. Porque yo creo que este nuevo God of War va a definir la fórmula que van a tener los remakes. Este videojuego dicen que va a ser mucho más vertical y mucho más activo, que no será el típico juego donde al personaje le pese el culo y no pueda saltar de un lado a otro. La idea es que sea un videojuego un poco más parecido a los primeros, pero tampoco llegando a eso, como un punto dulce entre ambos. Y la verdad que me interesa bastante. Sobre lo del cambiar personaje, pues mirad, a mí me encanta el Gears of War 5, ¿sabéis? Y ahí no está el personaje principal de la saga. Yo al menos no me puse a llorar porque eso cambiase y porque pusieran a una chica, ¿sabéis? Yo no les tengo alergia a las mujeres en este caso. Y bueno, por un videojuego en el que varía la fórmula, tampoco termina de pasar nada. Ahí estará Kratos precisamente con los remakes de las 3 primeras entregas para quien lo quiera y las secuelas que puedan llegar a futuro. Desde luego que la saga la quieren traer de vuelta a lo grande, tirando hacia lo clásico y hacia lo moderno. Van a dar todas las variantes posibles y oye, pues la verdad que tengo ganas de conocer el videojuego y de ver qué tal se desenvuelve todo. Pero en fin, por supuesto, sobre esto también me podéis opinar en la caja de comentarios. God of War obviamente es una de las sagas más importantes o quizá la más importante que tiene PlayStation y obviamente no es para menos que traiga debate. Ahí vuestras opiniones y por supuesto disfruten de los videojuegos. Un saludo.